Buenos días y bienvenidos a todos los presentes que estén viendo este video. Este video tiene el propósito de presentar lo que es mi proyecto de Fundamentos de Derecho, que trata sobre un ensayo sobre los derechos humanos de la Constitución Política, de que más que nada trata sobre los artículos del 1 al 28. Así que, pues, vamos a empezar con ello. Este sería el índice y bueno, les voy a leer parte de mi introducción que, bueno, básicamente son mis palabras, así que lo voy a leer. Este presente ensayo tiene como objetivo presentar lo que son algunos de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente hablando de los artículos del 1 al 28. Al momento de que nosotros nacemos, ya contamos con derechos y obligaciones que se establecen en la Constitución. De hecho, no es obligatorio ser parte o sea, ser nacido mexicano para contar con algunas de estas garantías. Todos los individuos que se encuentren dentro del territorio mexicano se verán afectados por estas garantías de la ley, ya sea positiva o negativamente. Esto quiere decir que si contamos con los derechos o la forma en que nos pueden penalizar por la ley. Ahora voy a hablar un poco de lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política es la ley suprema de la Unión, ya que esta es la que define lo que puede ser permitido y lo que no. Es el eje rector de las instituciones, de las políticas públicas y las normas de convivencia de la sociedad. El contenido de esta está construido a base de ideologías que han marcado en la República después de la independencia y las que llevaron a cabo en la Revolución. La Constitución es el gran legado cultural que dejó la Revolución de 1910. Ha prevalecido por más de 100 años. Es tanta su relevancia que en febrero de 2013 los representantes de los tres poderes de la Federación firmaron el acuerdo para la conmemoración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos. Ah, algo que agregar aparte es que en el 2013 se reformaron lo que son algunas de las leyes que están en la Constitución y pues es por eso que después de ese año algunas leyes se derogaron y algunas han cambiado también. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la Constitución? Como tal, una Constitución es definida como un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Nuestra Constitución de 1917 establece de manera no limitativa los derechos y libertades con los que cuenta el pueblo mexicano, así como también de, establece los límites a la acción del poder público frente a los derechos fundamentales. Ahora bien, ¿qué son los artículos? Ya que pues de eso es lo que vamos a hablar ahora mismo. Un artículo son todas aquellas normas que reforman y establecen un cuerpo legal, como lo es, pues, por ejemplo, una norma, un tratado, una ley o un reglamento. Ahora bien, ya teniendo esto en cuenta, lo que voy a pasar a proceder es explicar los 28 artículos de la Constitución de forma muy breve. Así que, bien, los artículos del 1 al 28. El artículo primero nos dicta que dentro de los Estados Unidos mexicanos todas las personas cuentan con los derechos decretados en la Constitución mexicana, así como mencioné en la introducción. Este, Agregado a esto, está completamente prohibida las prácticas de esclavitud de México, así como también queda excluida la discriminación de todo tipo. Esto puede ser racial, por clases sociales, de cualquier tipo, queda excluida en nuestro país. Todas las autoridades reconocidas tienen la obligación de respetar y proteger estos derechos. En caso contrario, el Estado interviene para sancionar y reparar los daños según los términos de la ley. Ok, el segundo artículo. La nación mexicana es única e indivisible. Es decir, simplemente hay una. Y todos los poderes rigen a esta. En los Estados Unidos mexicanos existen lo que es la pluriculturalidad, debido a que sus orígenes provienen de diversos pueblos indígenas. Es necesario tener conciencia sobre esto para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre los pueblos indígenas.
El artículo número 3 nos dice que todas las personas cuentan con el derecho a la educación. Con esto, más que nada nos referimos a los niveles de inicial, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y hasta ahí. La universidad solamente es obligatoria si el Estado así lo requiere para una persona, pero eso ya depende de las leyes. Con esto, ¿qué ganan los mexicanos? Con esto esperamos, o sea, se espera de que los individuos se desarrollen armónicamente sus habilidades e inculcar el amor y respeto al país y a la progresiva enseñanza mediante el aprendizaje. El artículo número 4 nos dicta que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esto pues es un caso de igualdad. No importa si es hombre o mujer, los derechos, las obligaciones van a ser exactamente las mismas, incluso las sanciones. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Con esta nos referimos a la mujer. Eh, Más que nada el artículo número 4 nos habla de lo que son los derechos a la salud y el bienestar, ya sea individualmente o los que compartimos con otras personas, por ejemplo, al momento de casarnos. El artículo número 5. A ninguna persona se le puede impedir el realizar alguna profesión, industria, comercio o trabajo, siempre y cuando sean ilícitos. Es decir, yo si en algún momento quiero practicar ser, no lo sé, contador o quiero ser carpintero, nadie me lo puede impedir, nadie debería poder impedírmelo. Y de igual manera, nadie puede obligarme a realizar un trabajo, a menos que pues, la ley me lo indique. El artículo número 6. La manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. A ver, en el caso de que sea ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, o esto provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho a la información será garantizado por el Estado. En esto se describe en parte lo que es la libertad de expresión, siempre y cuando lo que se exprese con las ideas no cause daños a la sociedad. El artículo número 7 nos dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Esto quiere decir de que nadie nos puede silenciar, no importa el medio que usemos, sea internet, sea el periódico, sea la televisión, la radio, y así, ya que es parte de nuestra libertad de expresión. El artículo número 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición. ¿Esto qué es? El derecho de petición cubre la necesidad que tenga un individuo de reclamar o solicitar algo ante las autoridades, este, que son normalmente los gobiernos o entidades públicas, ya sea cualquier tipo de razón, individual, general o colectiva. El artículo número 9. No se podrá cortar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Pues esto básicamente habla sobre las congregaciones que las personas tienen. Está ahí lo que normalmente este, habla es cuando las personas pues se reúnen para tomar decisiones del país. Esto no es ilegal ni nada, pero esto cambia cuando se trata de una reunión armada, ya que ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. Esta es una decisión inteligente del Estado, ya que previene posibles golpes y solo permite las reuniones pacíficas. El artículo número 10. Este artículo básicamente habla sobre el uso de las armas, ya que todos los mexicanos cuentan con el derecho de poseer armas en su domicilio, siempre y cuando sean para fines de seguridad y legítima defensa. El artículo número 11 decreta que todas las personas tienen el derecho de entrar a la República y viajar libremente por ella. Incluso podemos cambiar de residencia sin necesidad de contar con lo que sea de carta de seguridad, pasaportes, salvoconductos o otros requisitos semejantes. El artículo número 12 explica que dentro de los Estados Unidos mexicanos no puede existir ni se consideran títulos de nobleza, ni prerrogativas, ni honores hereditarios. Esto se debe a que pues México es reconocido como un país con una democracia representativa.
Esto quiere decir de que pues el mismo pueblo elige a quienes los representan y el poder no lo puede tener alguien, ya que sea por medios de hereditarios o religiosos, como lo es en la nobleza. El artículo número 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, ya que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Esto quiere decir de que cualquier persona que esté dentro de México va a ser sancionada por las leyes de México y solo eso, ninguna otra ley privativa. El artículo número 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Aparte, ninguna persona podrá ser privada de su libertad o propiedades, posesiones o derechos, a menos que se lleve a cabo un juicio ante los tribunales, según indique la ley. El artículo número 15 menciona que no están autorizados la celebración de tratados para la extradición de reos públicos, los cuales se entienden como toda aquella persona sentenciada en su lugar de origen por su expresión de ideas, las cuales suelen ser escandalosas. El 16. Ninguna persona puede ser molestada en su persona, familia, dominio, papeles o posesiones, salvo que se base de un mandamiento escrito por la autoridad competente que fundamente e inspire las causas legales del procedimiento. Todas las personas contamos con el derecho a la protección de nuestros datos personales, al acceso, rectificación y la cancelación de los mismos. Es decir, nadie puede estar indagando en nuestros datos sin nuestro consentimiento. El artículo 17 nos dice que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Esto impone algunos límites de lo que se decreta en el anterior artículo, de que habla que todas las personas pueden detener a las mismas personas que estén cometiendo un delito o inmediatamente después de realizarlo. Existirá un registro inmediato y especializado para estos casos. Esto se realiza de forma inmediata. Lo que propone el artículo 17, perdón, es de que ya que básicamente habla de que no podrán hacer justicia si ya ha pasado algún lapso de tiempo y las autoridades son las que ya se tienen que hacer cargo. El artículo 18 habla de que solo en los delitos que merezcan pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva se refiere al hecho de encarcelar a una persona que está siendo sometida a un proceso penal, y esto antes de que se dicte su sentencia. Es una medida cautelosa y solo de necesidad extrema. Las personas sentenciadas de nacionalidad mexicana que se encuentren pagando sus penas en el extranjero pueden ser trasladados a la República Mexicana para seguir cumpliendo con sus condenas. De igual manera, todas las personas extranjeras que estén cumpliendo sus condenas en territorio mexicano pueden expedirse trasladados a su país de origen. Para este proceso, los reclusos tienen que dar su consentimiento expreso para que se lleve a cabo. El artículo 19. Ninguna detención ante la autoridad judicial podrá exceder el plazo de 72 horas a partir de que el indicado sea dispuesto a su disposición. Esto quiere decir a cuando a alguien se le ha acusado de algo pero no se tienen suficientes pruebas. Es lo típico de cuando lo retienen, perdón, en lo que son las oficinas de los oficiales. Si ya han pasado 72 horas, queda libre, no pueden hacer nada al respecto. Este plazo solo podrá alargarse, prorrogarse, únicamente si el acusado hace petición de ello. También todos los malos tratos en la prisión o dentro de las prisiones, cualquier molestia sin ningún fundamento legal, son considerados como abusos y serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. El artículo número 20 nos dicta que el proceso penal será acusatorio y oral. Se requiera por principios de publicidad, contradicción, concentración, continuación e inmediación. Lo que dictan estos principios son lo siguiente.
El proceso penal tiene como objetivo el esclarecimiento de los hechos, es decir, si se ha cometido un delito por parte del acusado, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune ante lo que se le acusa y el reparar los daños causados. Todas estas audiencias se llevarán a cabo en presencia de un juez, el cual no puede saber nada sobre, el, sobre el caso. El juez solo podrá condenar y dictar la sentencia cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. La ley para esto establecerá lo que son algunos beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado, que presta ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada. Toda persona acusada de un delito debe considerarse inocente hasta que se demuestre lo contrario. También el Ministerio Público estará encargado de garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en este proceso. Esto pues, es una medida de protección para que cuando se lleve a cabo el proceso no exista ninguna falta de pruebas o evidencias que las personas puedan brindar. El artículo 21. Toda investigación de delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función, así como también al Ministerio Público le corresponde el ejercicio de la acción penal ante los tribunales. Toda imposición de penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. El artículo 22. En México están prohibidas las penas de muerte, esto ya sean de mutilación, infamia, marcas, palos, azotes, multas excesivas o cualquier otro tipo de pena semejante. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. La aplicación de bienes de una persona son decretadas para pago de multas o impuestos, no sean consideradas como confiscación. La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Esto de extinción se refiere al proceso judicial en el que el Estado reclama bienes de propiedad de personas, los cuales fueron obtenidos de forma ilícita. El artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Las instancias hacen referencia a los grados jurisdiccionales en que se pueden conocer y resolver los diversos asuntos sometidos a los tribunales de justicia. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. Para que supere la garantía y tenga plena eficacia a favor del enjuiciado, se requiere que en el nuevo proceso se trate de los mismos hechos, el mismo delito y en contra de la misma persona del juicio anterior. El artículo 24 dice que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión y a tener o adoptar, en su caso, la de su grado. Este artículo lo que nos ofrece a nosotros las personas es la emancipación de escoger nuestro desarrollo social según nuestros gustos y preferencias. Pero tiene sus límites. Nadie podrá utilizar estos actos públicos de expresión con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. El artículo 25. Corresponde al Estado de la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, ya que éste debe fortalecer la soberanía de la nación, su régimen democrático y que, mediante la competitividad, fomentará el crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza. El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y el sistema financiero para contribuir a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.
El artículo 26 nos dice que el Estado organizará un sistema de planeación democrática para el desarrollo nacional que inspire solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. El Estado cuenta con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonios propios. Esto para preservar el bienestar. El artículo 27 dice que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho a transmitir el dominio de ellas a los particulares, concediendo a la propiedad privada. Esto quiere decir de que podemos poseer algunos territorios, pero como tal siempre van a seguir siendo de la nación y si ellos deciden por algunos procesos legales quitárnoslo, lo pueden hacer. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. Esto con el objetivo de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de la población rural y urbana. Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y de los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos. Al tratarse del petróleo y los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Y por último, el artículo 28 nos dice que en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios a fin de garantizar la libertad empresarial y proteger al consumidor. Se prohíben las prácticas monopolísticas. Se podrá otorgar privilegios por tiempo limitado a los descubridores e inventores y a los perfeccionadores de los procesos productivos. La ley castigará severamente y a las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios. Esto quiere decir de que, pues, básicamente el Estado siempre tendrá el poder de cambiar los precios y que ninguna empresa, ningún monopolio como tal pueda hacerse cargo de ello. Más que nada, este artículo habla de la libre concurrencia, es decir, que cada persona puede dedicarse a la misma actividad económica que otra persona desempeña. Se puede decir de que pueden existir más de un ejemplo de producto, no solamente puede existir uno, cualquier persona puede crear el propio suyo sin ningún problema. Y bien, nos acercamos al final y pues ahora les daré mi conclusión. Todo este conjunto anteriormente mencionado de leyes y reglamentos funcionan como motor para la nación. Su importancia se basa en lo fundamental que son para garantizar una plena vida y el respeto a la misma, ya que todos los artículos tienen como objetivo el preservar el bienestar del individuo y de su alrededor. Gracias a esto podemos vivir de una manera digna y con muchas libertades en cualquier ámbito, ya sea personal, cultural, social, laboral, incluso político, entre otros. Es por esto que las personas deben conocer que cuentan con sus derechos y las autoridades también tienen que darlas a conocer y promoverlas. Esto para que nuestras garantías legales sean cumplidas y no sufrir de injusticias. Es muy normal que las personas no conozcan sus derechos y luego vienen casos de corrupción, casos de extorsión o casos en los que las autoridades abusan de su poder y las personas no saben que son ilegales. Es por eso que más que nada es imprescindible que las personas conozcan sus derechos y pues lo que está dictado en la Constitución.
más que nada para su bienestar y pues que siempre sepan en qué actuar en diferentes casos. Y eso fue básicamente todo por este video. Muchas gracias por su atención y pues sí, eso sería todo. Nos vemos.